Éxodo 20. Estas son palabras importantes que vienen de Dios al pueblo de Israel en ese momento. Amén. Recuerden cuando dice en Éxodo 20, 21, dice: entonces el pueblo estuvo lejos, dice, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, dice. Y Jehová dijo a Moisés, y miren las palabras que dice Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, así dirás a mis hijos. Es lo que está diciendo. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Primero el Señor estaba mostrando que Dios no es la primera vez y no ha sido la última vez que Dios habló desde los cielos. Y dice así: no hagas conmigo dioses de plata y dioses de oro os haréis. Está diciendo: no hagas otro lugar de adoración, no presente, no se hagan otros ídolos, no se hagan otras cosas de adoración. Y el 24 bien dice: altar de tierra harás para mí, sacrificios sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Escuchen eso: sacrificios, ofrendas, y dice: tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si tú haces eso, haces sacrificios, presentas tus ofrendas, yo vendré a ti y te bendeciré. Cuán importante es levantar un altar. ¿Qué es un altar? ¿Y cuál era el altar del Antiguo y ahora con referencia al Nuevo Testamento como iglesia? ¿A qué se refiere y por qué era necesario levantar un altar? En primer lugar, ¿qué es un altar? Tenemos que entender que el altar es un lugar sagrado, un lugar donde siempre se lleva algo. Un lugar es donde voy y presento algo a Dios. Cuando se presenta y se levanta un altar, todo hombre y mujer cuando se acerca ahora y en este tiempo también se debe llevar algo. Y ahora me dirán: pastor, ¿qué es? Y eso vamos a ir viendo en toda esta hora y en esta noche, amén. Porque en el altar tenemos que entender también que es un lugar de ¿qué? De sacrificio. Es un lugar de adoración, es un lugar de consagración. Escuchen esto. Si tengo que repetir algunas frases para que tú lo memorices, tú lo captes, tú lo entiendas y así también tú empieces a vivir y a obedecer. El altar es un lugar de sacrificio, porque ahí antes en el Antiguo Testamento se llevaba y se sacrificaba un animal. Era un lugar de adoración donde adoraba, donde acercaba mi adoración a mi Dios. Por eso el Señor dice: no hagan dioses, no se hagan, va bien, preséntenme, hagan, dice, un altar aún de tierra. Es interesante lo que dice. También es un lugar de ¿qué? Consagración. Apartarme de todo y solo es entre Dios y yo. Santo Dios, lugar de sacrificio, lugar de adoración, lugar de consagración. El propósito principal del altar es establecer y mantener la relación y comunión con mi Dios. Todo hombre que iba y cualquier situación pasaba en un momento para adorar a Dios, levantaba un altar. El altar es un lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Escuchen eso. El altar, aquí aunque el Señor dice, y es interesante porque aquí el Señor dice: levánteme un altar de tierra. Aquí, ¿qué está diciendo? Tal vez aquí nosotros decimos: hay que preparar algo grande, y no está mal preparar, pero el Señor a veces dice: tan solamente un lugar sencillo. ¿Por qué? Porque no es necesariamente solo el lugar, sino es la actitud de nuestro corazón en el altar. Nosotros es lo que más importa. ¿Por qué? Vamos a ver con el contexto también justamente del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice ahora referente a eso con nosotros como iglesia. ¿Amén? Vamos al libro de Hebreos capítulo 4. Porque antes, recuerden, para presentar un sacrificio, para presentar un sacrificio en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, habían los levitas, habían los sacerdotes que hacían eso. Una vez al año también el sumo sacerdote presentaba sacrificio y adoración. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para adorar, para bendecir, para interceder por el pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, gracias por la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la obra maravillosa de Cristo, se rompió ese lugar, dice, al morir en la cruz, ese velo que apartaba el lugar santo al lugar santísimo, donde solo una vez entraba un hombre. Ahora
ahora por la sangre de Cristo podemos entrar, que todos nosotros, ¿dónde? Al lugar santísimo, al lugar de altar, para presentar sacrificio a Dios. Por eso en Hebreos 4:14 dice así. Hebreos 4:14, vamos a ir rápidamente, dice así. Los que tienen, acompáñenme, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escuchen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuchen eso. Ahora el 16 dice: acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia. Escuchen lo que dice, para entender qué es lo que está diciendo. Diciendo que nosotros ahora en Cristo Jesús, ahora es nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote, dice, que aquel que intercedió e hizo una obra maravillosa, pero no un sacerdote que no entiende nuestras debilidades, sino que él dice, él entendió perfectamente quién somos, porque él mismo fue tentado, dice, pero sin pecado. Significa que yo puedo entrar ahora ante Dios con mis debilidades y mis imperfecciones. Por eso dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les decía, el altar es sacrificio. Ahí es donde presento mi vida. Ahí es donde puedo entrar y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. En el altar donde yo puedo encontrar gracia y oportuno socorro. Dice, confiadamente ahora podemos entrar. Confiadamente entrar a ese lugar de Dios, a ese lugar entre Él y tú. Porque recuerden, Dios es un Dios personal. Le agrada cuando su pueblo se reúne como ahora. Se agrada cuando su pueblo, porque sé que algo tiene y especial para su pueblo, cuando su pueblo se reúnen en una. El Espíritu Santo viene, el Señor habla a su pueblo. Pero qué lindo es cuando sus hijos, al salir de aquí, ellos tengan un altar entre el Señor y uno mismo, donde yo pueda presentar. Por eso decía, en el altar siempre se lleva algo. Siempre se lleva algo. Vamos a ir conociendo también eso. Amén, santo Dios. Por eso dice aquí que nos acerquemos, ya no con miedo, sino con confianza. Dios es presentado como, dice, como un trono de gracia, donde encontramos misericordia, donde encontramos su gracia, donde encontramos ayuda oportuna de parte de nuestro Dios. ¿Dónde? En el altar. En el altar, santo Dios. Les decía, el lugar es un lugar también íntimo. El altar se dedica tiempo para orar, para hablar con Dios en completa consagración. Es donde hay y se debe haber una entrega total. En el Antiguo Testamento llevaban un animalito y no daban mitad de animalito, daban todo y sacrificaban y lo entregaban todo el animal. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver qué se refiere con todo eso. Nosotros entendemos que todos hacen oración, todos pueden entrar y hacer oraciones, pero nosotros como cristianos, hijos de Dios y estando años en el Señor, tenemos que aprender no solo a poder entrar en oración, sino entrar con una acción de levantar un altar a mi Dios. Amén. Porque venir al altar y presentarnos trayendo nuestra ofrenda, tenemos que entender que tenemos alabanza, entramos con ofrenda a un Dios santo y a un Dios vivo. Así que ahora el Señor también pide que nuestra ofrenda y nuestra alabanza sea santo y sea vivo. ¿Qué dice el libro de Romanos? Vamos rápido al libro de Romanos. Saben que la palabra nos lleva a eso. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos
Miren lo que dice, cada palabra es poderosa. Cada palabra, recuerden cuando les cuento mi testimonio, cuando me convertí, yo llegué a la palabra y yo leía cosas, frases tremendo. Yo decía, qué tremendo, qué bonito, maravilloso, porque era, claro que sí. Pero el Señor ahí me hablaba que no solo lo vea como cosas lindas y bonitas, me decía, esta es mi palabra y mi palabra se cumple. Eso me decía que yo debo aprender a tomarlo con toda la seriedad que corresponde en el asunto. Amén. Miren lo que dice Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, escuche, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Primero dice que presentemos ahora. Ya no tenemos que llevar un animalito. Antes llevaba un animalito porque el animalito sí representaba a uno. Y cuando sacrificaban ponía su mano y decía, este animalito va a morir por mí. Aunque esa sangre del animalito no limpiaba el pecado, pero tal vez en el Antiguo Testamento cubría el pecado. Ahora Jesucristo, que fue el único y el sacrificio de todo el mundo, limpia y saca el pecado del mundo. Es decir, nuestros pecados saca y nos hace ¿qué? Inocentes. Pero ahora yo les dije, en el altar siempre se lleva algo. Cuando llevo, ¿quién lo que debo llevar? Mi vida, sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por eso el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero está hablando de un sacrificio de nuestras vidas, presentar un sacrificio a Dios santo, uno, agradable. Ese es nuestro culto, dice, racional. Y para presentar así, yo tengo que hacer una distinción muy grande. No seguir, como dice el 2, no conformarme a este siglo, no amoldarme a las costumbres de este mundo. Porque recuerden que todos hemos vivido en un tiempo en la corriente de este mundo. Y Dios nos llama a vivir en una vida de ¿qué? De santidad y de adoración. Por eso dice, presenten sus cuerpos sacrificio que vivo, agradable a Dios. ¿A quién? No al mundo, no al hermanito, no al pastor. ¿A quién? A Dios. No se trata de sacrificios de animales, como les decía, sino de entrega de una vida propia a Dios. Lo que haces, lo que piensas, lo que decides, cómo vives cada día, es un sacrificio agradable a Dios. Eso es llamado a un culto racional, dice, o espiritual, porque es la respuesta consciente de un cristiano agradecido por lo que Dios ha hecho en la cruz. Él dio su vida en la cruz. Entonces es mi parte también de presentar un sacrificio racional, mi vida a Dios. Por eso dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no se conformen, es decir, no copien ya los valores y las actitudes y las conductas del sistema del mundo, sino sean transformados. La palabra implica un cambio profundo, interno y externo, un cambio total, como una metamorfosis a nuestra vida. Yo vengo muy mundano, yo vengo a la corriente de este mundo, yo vengo empapado de este mundo. En el altar es donde presento mi vida en sacrificio y decir, Señor, ayúdame a morir a este mundo, ayúdame a morir a la corriente de este mundo. Y en el altar es donde uno va consiguiendo ese sacrificio, esa nueva transformación, como les decía, profunda, tanto interna como externa, un cambio total para nuestro Dios, donde renovamos nuestra mente, como decía, cambien la manera de pensar para alinear a la voluntad de Dios. Antes pensaban en el mundo diferente, pero ahora empiecen a pensar, alineen sus pensamientos, como dice, como Dios, para que así vean cuál buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Les voy a leer otra versión, dice así: por tanto, amados hermanos,
ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdad y la única forma de adorarle. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Santo Dios. Mi vida en sacrificio. ¿Dónde cambio? ¿Dónde soy transformado? ¿Dónde presento? Señor, no puedo cambiar, no puedo hacer. En el altar, porque el altar, les decía, es sacrificio. Nosotros, tú tal vez has aprendido a orar, pero un cristiano sincero, real y verdadero tiene que aprender a adorar y presentar sacrificios a Dios. Teníamos que aprender a levantar un altar en nuestras vidas. Miren lo que dice en Mateo, para ir entendiendo. Señor, ¿dónde puedo, pastor, levantar un altar? ¿Dónde es el altar? Claro, conforme el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo vamos a aprender dónde como iglesia y todo podemos presentar. Mateo 21, 10 dice así. El libro de Mateo 21, versículo 10. El Evangelio de Mateo. Conocemos todos esta historia. Dice así, si tienen conmigo, leanlo. Dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Santo Dios. Aquí nos muestra que el propósito de Dios, el templo que Dios levantó, es llamada casa de oración. Un lugar un lugar donde el pueblo va y presenta oración, adoración. Y el pasaje que estaba usando Jesucristo cuando decía mi casa, casa de oración, habla del libro de Isaías, y se los voy a leer lo que dice en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Escuchen, es una profecía que no solo era para los judíos, iba a alcanzar a todos. Y decía: mi casa, ahí presentarán sus sacrificios. Ahora ya no presentamos sacrificios de animales, sino que sacrificios de adoración. Por eso venimos a alabar, adorar, rendirnos delante de Dios, porque yo soy el sacrificio. Yo soy ahora el sacrificio. Yo soy lo que vengo y presento a Dios ahora. Yo soy lo que vengo y presento a Dios, santo Dios. Cuando Jesús dice mi casa, se refiere al templo en su propósito. El propósito de su casa era levantar para oración, adoración, estudio de su palabra y un encuentro con Dios. Por eso la casa, el templo son hechas para esto. Primero oración, adoración, estudio de su palabra y un encuentro con Dios, no un lugar de show. Que lo han hecho así. Mi casa, casa de oración será llamada. Se enojó cuando el Señor usaba en su casa para otros rubros, para otras cosas. Por eso Jesús se molestó y reprendió y botó a todos. Decir: mi casa es casa de oración, donde presentamos adoración, donde venimos y adoramos a Dios, donde estudiamos su palabra a Dios, donde tenemos un encuentro con Él. No copien las costumbres del mundo. Y hay muchas iglesias que lo han copiado tan solamente y lo hacen como clubes sociales. Ustedes mismos disciernan eso. Por eso aquí nosotros no hacemos show, porque este lugar es casa de oración, lugar de adoración, lugar de estudio de su palabra y un encuentro con Dios, donde tú vienes y no te vas igual, porque has tenido un encuentro con el Señor en la alabanza, en su palabra. Por eso decía el Señor: casa de oración será llamada. Por eso en medio de esto hay una gran revelación en el libro de Juan 4. Miren lo que dice Juan 4. Saben que hemos venido a estudiar la palabra, ¿verdad?
Entonces vamos a estudiar eso. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19. Aquí una gran revelación de Jesús en ese momento, que estaba ahora llamando verdaderos adoradores. La verdadera adoración. Miren lo que dice el versículo 19. ¿Lo tienen? Ahí tenemos la ayuda visual. Dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres el profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decir, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Escuchen eso. Recuerden en el contexto lo que hablaba. Todo judío que tenía que salir o fue expulsado o estuvo viviendo en otro país, cada año tenían que reunirse a adorar. ¿Dónde? En Jerusalén. Porque era el centro de adoración, era Sión, era el lugar donde adoraban. Cada año tenían que venir a adorar ahora. Y aquí la mujer, que la samaritana era mezcla de judía con otra cultura. Y ellos decían: en este monte hay que adorar. Y los de Israel decían: en Jerusalén había que adorar. Y dice: Señor, ¿dónde hay que adorar? Tú eres profeta, dime dónde debo presentar mi adoración. Y Jesús, ¿qué le dice? Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales que adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es una enseñanza tan profunda con esta mujer. Ella buscaba dónde adorar a Dios, dónde se debería adorar. Y el Señor le está diciendo: ahora no es el lugar, no es el lugar, es la actitud. Es la actitud de la adoración. Porque no solo puedo venir a adorar en la casa, puedo adorar en mi casa. Puedo levantar un altar en mi casa. Puedo viajar y también levantar un altar allá. Por eso el Señor decía: no es aquí ni en Jerusalén. Lo que ahora busca es un adorador, es en espíritu y en verdad. Por eso le decía dónde se debe adorar. Y aquí el Señor le decía: esta es la actitud, en espíritu. Cuando dice en espíritu, debe ser desde lo interior, con el corazón, guiados por el Espíritu de Dios, conforme a lo que Él es. Conforme a lo que Él es. Solo el Espíritu puede ayudarnos a presentar una adoración, una alabanza correcta a Dios. Por eso dice: conforme a lo que Él es, postrarse con reverencia, con súplica, inspirado por el Espíritu Santo, que no es percibido tan solamente por nuestros sentidos físicos. No es una acción carnal, no es nuestra carne, es una adoración que viene Espíritu Santo. Santo. Y dice en espíritu y en verdad. Cuando dice verdad, es una adoración ligada y fuera de qué, libre de hipocresía o de falsedad. Es sincera e íntegra de carácter, fiel, objetiva, con un propósito, conforme a la verdad revelada por Dios según las Escrituras, no según las tradiciones humanas, no según mi idealismo, sino conforme a lo que dice el Señor, conforme a lo que es Él, en espíritu y en verdad. Santo Dios. Esa es la manera que el Señor pide que le adoremos. Y dice: esos adoradores, eso es lo que mi Padre busca, dice. Tales adoradores busca mi Padre. Miren la actitud, fuera de hipocresía, no a la fuerza. No vengo a alabar a la fuerza. Ay, tengo que venir de nuevo. Sino es una actitud que yo debo presentarle, real y verdadera, libre de hipocresía, va bien, llena de sinceridad y en espíritu. Por eso necesito entrar en comunión con Dios, saber a quién le adoro, saber a quién es mi adoración, saber quién es Él, saber si mi alabanza y mi adoración es agradable delante de un Dios santo y perfecto. Mateo 6. Santo Dios. Mateo 6, versículo 5.
cómo presentar mi adoración, cómo presentar en sacrificio santo, agradable a Dios. En Mateo 6, versículo 5, nos muestra la manera de adorarle. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos habla de la manera y de la motivación correcta para orar y para adorar a Dios, para presentar un sacrificio agradable a Dios. Primero nos dice: casa de oración será llamada. También dice que cuando tú ores, tiene que ser tan sincero ir y hacer un altar en tu casa. ¿Cuántos ya tienen un altar en su casa? ¿Cuántos han levantado un altar en su casa? ¿Cuántos dicen: este es mi lugar especial entre Él y yo? Yo sé que muchos esposos o novios, no sé, tienen un lugar donde especial para ir. Así debería ser con Dios. Yo tengo mi lugar especial, donde tengo un encuentro con Él. Mi lugar especial. Por eso hizo cerrada la puerta. Y ahí donde ve tu Padre que ve en lo secreto, ahí dice mismo: te recompensará en público. La oración y la adoración verdadera, Jesús nos enseña: entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Habla de intimidad con Dios, habla de honestidad sin máscaras y dependencia real de Él. Debo presentar también una dependencia total de Él, Santo Dios. Miren ahí, les estoy mostrando la actitud correcta de adorar a Dios. Hace tiempo entendí cuán importante es la actitud para adorar a Dios, para levantar un altar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegué a Malaquías, acompáñenme a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Ay, Santo Dios. Yo siempre les digo esta frase, familia: Dios no está jugando a Dios. Jesús no estaba jugando al morir a la cruz por nosotros. El cristiano no debe jugar al ser cristiano. ¿Soy o no soy cristiano? Y yo no debo jugar al presentarle una adoración. A veces creemos que puede ser como un show o algo especial nomás. Esta es la verdadera adoración, levantar un verdadero altar a mi Señor, a Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice Malaquías 1:6. Miren lo que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Escuchen: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Si Dios les está hablando y les está diciendo: ustedes saben que el hijo honra al padre y el siervo, dice, a su señor. Si pues soy padre, ¿cuántos saben que Él es nuestro padre? ¿Y cuántos saben que Él es nuestro Señor? Y Él está reclamando: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Escuchen eso. Si el Señor dice: tú me menosprecias, y dice: ¿pero en qué te he menospreciado? Miren la respuesta, el 7. Dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Santo Dios. El lugar de sacrificio es santo. El lugar de adoración es santo. El lugar de encuentro entre Dios y yo es santo. Miren lo que dice aquí el Señor. Leamos de nuevo para entender. El 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Les dejé santo y verdadero el sacrificio. Pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El 8. Cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues a tu príncipe. ¿Acaso agradará a ti
o serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde, no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Este versículo 10 es duro porque en otra versión dice: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor, los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Santo Dios. Dios puede ofrecer cualquier ofrenda. Dios recibe cualquier sacrificio. No, no. ¿Cómo me presento? Les dije, en el altar se lleva siempre que algo. En el Antiguo Testamento llevaban un animalito. Ahora es mi vida. ¿Y cómo le presentas? Aquí el Señor dice: están presentándose un animal cojo, ciego. Es como si agarrarían un animal y dicen: es Tito ya para el Señor, ya. Como es para el Señor, como es para el Señor, no importa, el Señor entiende. Santo Dios. Aquí el pueblo del Señor decía: alguien quisiera que venga y cierren el lugar del templo para que ya nadie presente en esos sacrificios, porque no los estoy aceptando. Versículo 11: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre en las naciones. Escuchen esto, escuchen lo que dice el 11: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrecen en mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Santo Dios. ¿Tú entendiste a quién a Dios sirves y a qué Dios adoras? ¿Tú has entendido ante cuando oras a quién te presentas? Cuando vienes a adorar, ¿tú sabes ante quién estás? Aquí el versículo 11 es tremendo. Desde que nace al sol, así mi nombre es, dice, exaltado entre las naciones. Grande es mi nombre, dice el Señor. Recuerden que eres el creador del cielo y la tierra, el todopoderoso. No hay nadie como Él. Él es poderoso, Él es grande, Él es maravilloso. ¿Por qué tendría que presentar mi vida así como si la nada? ¿Por qué tendría que presentar alabanza y adoración así como que venga? Cada uno debería preparar nuestro corazón y nuestra actitud para venir a alabar a Dios. Antes de levantar, cuando levanto un altar en mi casa, mi actitud y mi persona, cómo presentar ante Dios. ¿Cuántos de ustedes han entrado así con la reverencia y el temor a Dios? De saber que Él es poderoso para librarme, para cambiar, para restaurarme, porque Él lo puede hacer. Y ahí en el altar es donde Él lo hace, porque ahí es el sacrificio. Ahí es donde Dios me restaura. Ahí es donde Dios escucha. Ahí es donde Dios responde mi oración y mi clamor. En el altar. El versículo 12 dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso en vuestra mano? Dice Jehová. Santo Dios. ¿Dios cambió del antiguo al nuevo? No. Él sigue siendo santo. Él es poderoso. ¿Cómo me presento delante de Él? Si antes alguien tenía que llevarle un animalito, pero ellos decían: un animal cojo, ciego, hasta robado, voy a robar para presentar al Señor. ¿Y cuál es nuestra actitud ahora como iglesia cuando levantamos un altar? Cuando dice: mi casa, casa de oración será llamada. Cuando tú levantas un altar en tu casa, no lo sé. Yo les dije: todos podemos orar, pero solamente
Unos cuantos saben levantar un altar a Dios. No todos son capaces. Aprende a levantar un altar a Dios. Aprende, este es un lugar de adoración. Aprende a entrar en alabanza y en adoración. Decir, Señor, aquí está un sacrificio vivo, agradable, dice el Señor. Dios merece lo mejor, no las obras. ¿Cuántos de nosotros damos nuestro tiempo, lo que nos sobra, nuestra atención? Una oración parcial, corta, mecánica, sin fe, una vida sin consagración. En el libro de Génesis 8:20 y 21, cuando hubo el diluvio, pasó el diluvio, Noé salió del arca y Dios vio que hizo misericordia con él y su familia. Y en el versículo 20 dice de Génesis 8: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto al altar. Y percibió Jehová olor grato, dijo Jehová en su corazón. Santo Dios. Por agradecimiento presentó, dice que un animal limpio, una ave limpia y un animal limpio. Y el 22 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Santo Dios. ¿Después de cuándo? Cuando presentó un sacrificio agradable a Dios. Puedo haber hecho cualquier cosa, haber mandado cualquier burrera delante del Señor, pero cuando entro al lugar le digo: Señor, perdóname Dios, presento delante de ti, acéptame, cámbiame, transfórmame Dios, hazlo. Para que suba eso, ¿qué? Como un olor fragante a Dios, y el Señor te diga: te perdono, te restauro, te limpio, te santifico, te aparto. Porque les dije, el altar es consagración, es adoración, es sacrificio. Santo Dios, como estamos presentando nuestras vidas diarias delante de Dios. Porque recuerden que nuestra vida, y es una vida de sacrificio, todo lo que haga, todo lo que diga, todos los días, es mi vida un sacrificio. Estoy presentando como un olor fragante y santo a Dios. Porque el Señor dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Si dices que soy tu Padre, ¿por qué no me honras? Si dices que soy tu Señor, ¿por qué no tienes temor y reverencia? Dice el Señor. Cuán importante es presentar nuestro sacrificio, santo Dios. En primera de Pedro 2:5, santo Dios, nos enseña también cómo debería ser nuestro sacrificio, nuestra adoración. En primera de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cuando dice sacrificios espirituales, se trata de ofrecer a Dios nuestra vida y nuestras acciones con un corazón sincero, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando dice aceptable, una acción puede parecer correcta para los humanos, pero si no es aceptable para Dios, está lejos de presentar una alabanza y una adoración a Dios. Les dije, no es suficiente entrar con idealismo. Es que a Dios le debe gustar, a Dios le debe gustar. No, ¿quién es Él? Hay que conocer quién es. Por eso dice sacrificios, dice presentar sacrificios, dice aceptables a Dios. Que Él acepte, que Él diga: sí lo acepto, sí acepto ese sacrificio. Agradables a Dios se refiere a lo que Dios recibe con placer y deleite. Santo Dios. Esa es la actitud que debemos presentarnos ante Dios. Tienen que recordar, como les decía también, el altar es un lugar de renuncia.
Recuerden que en un tiempo, cuando Abraham tuvo un hijo, le dijo: por Isaac serás bendecido, por Isaac así será tu descendencia. Él esperó 10 años y cuando vino Isaac, él se gozó y dijo: Isaac vino, estaba gozoso. Y en un tiempo el Señor le dijo: ahora entrégame a tu hijo, a quien amas. Y Abraham estaba dispuesto, ¿qué? A sacrificar lo que más amaba. Y cuando tú entres en el altar, de seguro el Señor te va a pedir aquello que puede estar antes que Dios. Entrégamelo. Ay, Señor, no. Entrégamelo. Abraham fue y estaba dispuesto a entregar a Isaac. Y Dios sabía y le dijo: detén tu mano, sé que me lo ibas a entregar, ahora cumpliré lo que yo te prometí. Es renuncia. También recordar que el altar es un lugar de rendición. ¿Cuántos conocen la historia de Ana en Primera de Samuel 1? Ella quería tener un hijo, pero ella no podía. Entonces, ¿qué fue? Al templo, al templo. Ahí estaba orando, orando, orando. Decía: Señor, hazme ese milagro. Tanto era su pasión para orar. Elí vino, el sacerdote, y creyó que estaba ebria. Le dijo: oye, ¿cómo vas a venir así? ¿Cómo vas a estar ebria? Y ella le decía: no, Señor, no estoy ebria, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, decía. Ahí es delante, me rindo, ella postrada, rendida delante de la presencia de Dios, porque es rendición delante del Señor. El altar también es un lugar de entrega total. Ahí sí quiero que vayamos, Lucas 7, 36 al 38. Esta mujer, una mujer, cuando recibió la gracia del Señor, fue libre de demonios. Era una mujer que tenía una vida alejada de prostitución, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, ella fue libre y restaurada y sanada. Y dice el versículo 36, Lucas 7, 36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí, ¿cuál es el detalle de esto? Que ese perfume de alabastro que estaba usando, que iba a usar y ungir a Jesucristo, ese perfume valía casi el sueldo de un año. Un año. No era cualquier perfume. Y generalmente los perfumes eran así, valían mucho. Pero no le importó. ¿Por qué? Mira que él dice esto, el 38: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Una entrega total. A ella no le importó entregar ese perfume ni su vida. Estaba dispuesta a entregar todo. Esa es la vida de adoración. Aquel que ha aprendido y ha levantado un altar es entrega que total, como esta mujer. Yo no sé cómo está tu altar. No sé si algún tiempo levantaste un altar y lo dejaste así. Y si tú estás manteniendo tu altar, no dejes que nadie destruya tu altar. Y si tú no has levantado y tal vez hace tiempo dices: ya he descuidado eso, es tiempo ¿de qué? De levantar el altar. En el libro de Primera de Reyes 18 hay una enseñanza tremenda, porque en ese tiempo era un caos donde gobernaba la maldad, donde el pueblo se hizo vencer por la mentira del enemigo. Pero se levantó un hombre, Elías, y dice en Primera de Reyes 18, 21, dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, y escuchen lo que dijo: ¿hasta cuándo claudicarás vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Qué les estaba diciendo? Les decía: ¿hasta cuándo van a claudicar? Claudicar es vacilar, saltar, es decir, entre dos opiniones, no decidir, indeciso, no comprometerse. Parecía que ellos un tiempo adoraban a Dios, después un tiempo a Baal, un tiempo a Dios, no se veía, y decían: de una vez decidan.
¿A quién van a adorar? Decidan. Y en el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué? Arruinado. Se notaba que no había sacrificios en ese tiempo. No adoraban a Dios. Por eso era un caos. Por eso era un total caos. Por eso se acercó y dijo: de una vez decidan. ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a presentar adoración? Si es a Dios, pues hágalo. Y si creen que es mal, pero háganlo, decidan. Y dice: se acercó con todo el pueblo, dice, y levantó el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Cuando dice el altar estaba arruinado, estaba roto en pedazos, desbaratado. Aquí tan solo está representando la restauración de la relación con Dios y su pueblo, de volver a la adoración genuina, eliminando todo lo que estaba dañado y descuidado. Tal vez tu adoración y tu intimidad está tan descuidado y dañado. Tal vez tu comunión con Dios está totalmente descuidada. Aunque eres cristiano, puedes estar años. Pero ¿por qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Y soy cristiano, hago esto, hago esto. El altar es importante. Levantar un altar es importante. Y presentarte de esa manera. Porque les decía, el altar es un lugar de rendición y restauración. Ahí es donde me rindo y me restauro con Dios. Ahí es donde cambio, ahí es donde muero. No hay otro lugar, ahí es donde muero, en la intimidad con Dios. Ahí es donde el Señor le digo: cámbiame, transfórmame, Dios, no puedo. Ahí es donde en la intimidad el Señor revela las cosas para ti. Es donde en la intimidad el Señor te da las fuerzas para seguir. Donde dice: no te da un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. En el altar es donde adoro. Es donde, en el altar donde encuentro misericordia. Por eso decía el Señor en el libro, primeros libros que hemos leído: levánteme un altar, háganlo, vendré a ustedes y los bendeciré. Segunda de Samuel 24, vayamos en esto para terminar. Porque el altar siempre será un altar de muerte y de sacrificio. Y David nos enseñó con esto. En segunda de Samuel capítulo 24, 18, segunda de Samuel 24, 18, David tomó una mala decisión, censó al pueblo. Y por ese censo y por no seguir la obediencia a Dios, vino una mortandad al pueblo. Y David decía: ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para restaurar? Y en el versículo 18 dice así: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar. ¿Qué? ¿Qué va a levantar? En la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venía hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, su rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar ¿qué? Un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. 22. Y Arauna dijo a David: toma y ofrezca mi señor al rey que bien le pareciere, y aquí bueyes para el holocausto, y estrillo, y los yuyos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Escuchen lo que decía Arauna. Le estaba diciendo, después de entender que vino David a presentar y levantar un altar en esa tierra, Arauna dijo: te lo doy, te lo regalo. Es más, te lo doy hasta los animales, los bueyes, te lo doy todo, hazlo, presenta. Pero miren la respuesta de David, y decía el 24: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste
nada. ¿Por qué las cosas tienen que creer que son fáciles y no debo sacrificar alabanza? Yo digo, hay muchas cosas que nosotros hacemos para sacrificarnos allá afuera. Hay cosas para sacar tiempo para estar con una amiga, con un amigo. Renunciamos, hacemos muchas cosas para hacer cosas que nos gustan. Pero ¿y por qué no podemos tener esa misma actitud para adorar y presentar un altar a Dios? ¿Por qué? Aunque aquí le habían ofrecido todo a David, le dijo: te doy la tierra y los bueyes, hazlo. Y cualquiera hubiera dicho: uy, qué lindo. Pero él dijo: no. Él entendió que era verdaderamente la adoración a Dios. Y dijo: no, te lo voy a comprar a tu precio, porque no voy a dar un sacrificio que no me cueste. Pastor, no puedo venir algunos días, pero esfuérzate. Esfuérzate. Preséntate una adoración verdadera y real. ¿Por qué? ¿Tú entendiste quién es Él? ¿Tú entiendes quién es Él? Nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Aquí David no le presentó una ofrenda al Señor que no le cueste, que no le haya costado nada. Por eso decía: el altar es un sacrificio y va a costar. A veces tiempo, no lo sé, llantos. Pero si tú aprendes a levantar un altar, aprenderás a tener un encuentro íntimo con Dios. El altar es un lugar de encuentro entre tú y Dios. El altar es un lugar de intimidad entre tú y Dios. El altar simboliza el lugar de encuentro con tu Dios, donde se busca reconciliación, adoración y restauración. Aprende a levantar un altar en tu vida. Pongámonos en pie, familia. Solo el Señor sabe y ve cómo está tu altar. Solo el Señor sabe si tu altar está listo y preparado para presentar sacrificio. Solo el Señor sabe si en un tiempo tú levantaste y lo dejaste vacío y no hay nada. Y el Señor te está diciendo ahora, dice: levanta un altar. Restaura ese altar que estaba roto, que está quebrado. Hazlo. Un lugar entre tú y Él. Ese lugar que tal vez en un tiempo eras tú y Él, nadie más. Está vacío. Pues levántate y restáuralo. Hazlo en este tiempo. No hay mejor lugar, yo siempre digo, no hay mejor lugar en el mundo donde está Él, donde está Dios. No hay un lugar más seguro que estar en su altar. No hay un lugar más hermoso que estar en su altar. David decía: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para inquirir, para buscar, para gustar de su santidad, decía David. El Señor quiere que dispongas tu vida y tu corazón para que tú aprendas a levantar un altar, un lugar de adoración, un lugar de rendición, un lugar de sacrificio a Dios. Hoy puede ser un nuevo tiempo. Tal vez tú puedes decir: nunca he levantado, y Señor, quiero hacerlo, quiero aprender. Y así levantar un altar y yo ser ese sacrificio agradable y santo. Quiero adorarte, quiero aprender a adorarte.
Necesito un lugar entre tú y yo. Y si el Señor tal vez te está diciendo: hija, hijo, restaura ese altar, hazlo. Necesito otra vez un encuentro entre tú y yo. Necesito esa restauración de amistad. Levántalo, hazlo. El Señor te espera. El Señor lo hace. Ahora eres tú. Elías se levantó y dijo al pueblo: de una vez decidan, de una vez, pero háganlo. Si creen que Dios es Baal, pues vayan. Pero si creen que Jehová, el creador del cielo y la tierra, pues háganlo. Pero es necesario levantar ese altar. Es necesario levantar ese lugar para entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, donde digas: Señor, una vez más vengo a ti, una vez más me presento a ti.